Bueno chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Voy a hacer por ahí un repaso de lo que trabajamos la clase pasada, que es lo que trabajamos el año pasado también, que hay varias cositas ahí que no quedaron claras, ¿sí? Cuando yo hablo de alimentos, ¿sí? Hablo de alimentarme, me refiero a ingerir ciertos productos que me van a aportar a mí nutrientes, ¿sí? Un alimento es un producto que me va a aportar nutrientes a mi dieta, ¿sí? ¿Y qué es un nutriente? Los nutrientes son distintos tipos de sustancias que cumplen determinadas funciones en nuestro organismo. Cuando hablamos de nutrientes hablamos principalmente de biomoléculas, ¿sí? Que las vimos el año pasado en química, que son los lípidos, las proteínas, los carbohidratos, ¿sí? Y después tenemos por otro lado también las vitaminas y los minerales, ¿sí? Entonces, los carbohidratos son bioelementos, son nutrientes que nos aportan a nosotros principalmente energía, ¿sí? Son nuestra primer fuente de energía y eso permite que nosotros podamos realizar todas nuestras actividades diarias, ¿sí? Los carbohidratos serían los almidones y los azúcares. Entonces, ¿dónde encontramos principalmente carbohidratos nosotros? Bueno, en los cereales y en sus derivados. Por ejemplo, en las harinas, ¿sí? Nosotros lo que consumimos normalmente es la harina de trigo, ¿sí? La harina que usamos para cocinar, para hacer pan, para hacer pizza. Pero hay otros tipos de harina y otros tipos de almidones. Por ejemplo, yo acá tengo que les voy a mostrar. Esta es harina de centeno. El centeno es un cereal. Y fíjense que la harina, no sé si se alcanza a ver, es bastante oscurita. Es más parecido a una harina integral. Bueno, después también tengo acá una harina integral, ¿sí? Que son harinas que son menos procesadas, entonces conservan por ahí parte de la cáscara del cereal, entonces son más altas en fibra. Después tengo, por ejemplo, acá fécula de mandioca, con la fécula de maíz, que es la maicena, ¿sí? Esos también son distintos tipos de harina que podemos consumir. Esto, por ejemplo, es quinoa, que también es un cereal, ¿sí? Es un superalimento la quinoa. Y después los azúcares, bueno, obviamente el azúcar, la miel y también las frutas. Las frutas también nos aportan azúcar, ¿sí? Nos aportan azúcar. Otro grupo de bioelementos o de nutrientes que nosotros incorporamos en la dieta son las proteínas. Las proteínas principalmente las obtenemos de la carne, ¿sí? De los alimentos de origen animal y sus derivados, que serían las carnes, los distintos tipos de carnes rojas, carnes blancas como el pollo, el pescado también, los huevos, la leche, la manteca, el queso, todos los lácteos, ¿sí? Porque son todos productos derivados de animales, de origen animal. Pero también podemos, por ejemplo, las personas que somos vegetarianas o veganas, que no consumimos carne, obtenemos las proteínas, ¿sí? Por ejemplo, de las legumbres, ¿sí? Las legumbres serían las lentejas, los porotos, poroto blanco, poroto colorado, poroto negro, garbanzo, ¿sí? Entonces, esas también son fuentes de proteína. Después habíamos dicho, otro grupo de bioelementos son los lípidos, ¿sí? Los lípidos nosotros los obtenemos ¿de dónde? Los lípidos son las grasas, ¿sí? Además de encontrarse también en la grasa, en la grasa vacuna, digamos, ¿sí? En la carne también, además de aportarnos proteínas, nos aportan lípidos, ¿sí? Los aceites, ¿sí? Los aceites vegetales que se obtienen por el prensado de semillas o de frutos, también son lípidos, son fuentes de lípidos. Otra fuente importante de lípidos son los frutos secos, ¿sí? Como las nueces, las almendras, las semillas, ¿sí? Por ejemplo, la semilla de girasol, cualquier tipo de semilla, el girasol, el lino, la chía, el sésamo, eh, semillas de amapola, ¿sí? Las semillas son una gran fuente de lípidos. También son fuentes de lípidos, por ejemplo, la palta. Todas estas que estoy nombrando son fuentes que nosotros les decimos grasas saludables, ¿sí?
Bueno, y por otro lado tenemos las frutas, las verduras, ¿sí? Que lo que nos aportan, además de aportarle color, ¿sí? A nuestros platos, nos aportan principalmente minerales y vitaminas, ¿sí? Minerales como el hierro, el calcio, el fósforo, y vitaminas, sí, vitamina A, vitamina B, vitamina D, ¿sí? Que todas esas también las vimos el año pasado, tanto en el taller como en química. Las frutas, ¿sí? Y las verduras, además de aportarnos principalmente proteínas, perdón, vitaminas y minerales, también nos aportan fibra, ¿sí? La fibra no es un nutriente en sí, pero es importante, ¿sí? Porque nos ayuda a regular nuestra digestión, ¿sí? Entonces también son importantes. También nos aportan agua, las frutas y las verduras, ¿sí? Y por ejemplo, acá tengo, bueno, por ejemplo, un cítrico, una naranja, un pomelo, nos aportan vitamina C, ¿sí? Y nos aportan también azúcares, pero en menor medida, ¿sí? Eso por ahí es algo que prestó a confusión en el trabajito que les dimos la clase anterior. Cuando nosotros le ponemos un plato que tiene carne, ¿sí? Nosotros les preguntamos qué nutrientes nos aportan, nos referimos al nutriente principal, ¿sí? Porque digamos, en general los alimentos no nos aportan un solo nutriente, pero hay uno que es el principal siempre y el más importante. La carne, por ejemplo, un churrasco, un bife de vaca, ¿qué nos va a aportar? Principalmente nos aporta proteínas, ¿sí? Que la función de las proteínas es una función plástica, ¿sí? Les da el sostén, ayuda a formar las células, ¿sí? Entonces, principalmente nos va a aportar proteínas, pero también nos va a aportar lípidos, porque las carnes, sobre todo las carnes rojas, tienen grasa. Entonces también nos van a aportar lípidos, también nos van a aportar minerales, por ejemplo, nos van a aportar hierro, sobre todo carnes como por ejemplo el hígado, que cuando alguna persona tiene anemia lo mandan a comer hígado, porque una persona anémica tiene deficiencia de hierro, entonces el hígado nos aporta mucha cantidad de hierro en la dieta. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros preguntamos cuál es el nutriente, nos referimos al nutriente principal. En una manzana, sí, los nutrientes principales van a ser las vitaminas y los minerales. También nos va a aportar carbohidratos porque tiene azúcar. Otro ingrediente importante, importante en nuestra dieta es el agua, ¿sí? Si bien el agua, muchos no lo consideran un alimento, pero el agua es vital y es fundamental para una buena alimentación. Y también el agua nos aporta minerales, ¿sí? Por nosotros, agua mineral, el agua tiene minerales, ¿sí? Entonces es muy importante porque nuestro cuerpo está formado, ya que también lo vimos, entre un 70 y un 80% por agua. Y el agua es importante porque es el vehículo, ¿sí? En el que se realizan muchísimas funciones, muchísimas reacciones químicas de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, de nuestro metabolismo, que sin la fase acuosa no sería posible que ocurriera. Entonces, cuando nosotros les preguntamos cuáles son los nutrientes que aportan un alimento, nos estamos refiriendo a esto, a los lípidos, a los carbohidratos y a las proteínas, vitaminas y minerales, ¿sí? Esos son los nutrientes principales que nosotros necesitamos en nuestra dieta. Después los clasificábamos en oligoelementos, en macronutrientes y micronutrientes, ¿sí? Los macronutrientes eran los que necesitábamos consumir en mayor cantidad, ¿sí? Que son los lípidos, los carbohidratos y las proteínas. Nosotros necesitamos consumirlos en grandes cantidades, ¿sí? Los carbohidratos son los que nos aportan energía, los lípidos son energía de reserva y las proteínas son las que nos ayudan a construir, ¿sí? Las estructuras, ¿sí? Las células, los músculos. Entonces, no todas las personas tenemos las mismas necesidades nutricionales, no todas las personas necesitamos una dieta idéntica, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una dieta equilibrada, hablamos de una dieta que incluya todos alimentos que nos aporten todos estos nutrientes.
Nosotros necesitamos todos estos nutrientes para vivir, para tener buena salud. Pero el requerimiento, ¿sí? Y la proporción de estos nutrientes va variando de acuerdo a cada persona, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la actividad física. Si es una mujer que está embarazada o está amamantando, no va a tener las mismas necesidades nutricionales que una mujer de la misma edad que no está embarazada o que no está amamantando, ¿sí? Eso también, y después tenemos, bueno, además muchas enfermedades nutricionales que también las vimos el año pasado, como la diabetes, la celiaquía, la diabetes, la repetí me parece. Bueno, un montón de enfermedades, ¿sí? La anorexia, la bulimia, que también son enfermedades que están relacionadas con la alimentación, la anemia, son enfermedades que también requieren una dieta particular, ¿sí? Entonces, bueno, un poquito para redondear esto, ahora les vamos a dar otra actividad también como para cerrar este tema, ¿sí? Para que ustedes puedan analizar estas cositas, ¿sí? Ustedes, bueno, saben que estos nutrientes ustedes tienen que irlos distribuyendo también a lo largo del día en las distintas comidas. Cuando ustedes a la mañana se levantan, hay muchos que se saltean el desayuno o porque se levantan muy tarde o porque no tienen tiempo, tienen que salir y no alcanzan a desayunar. El desayuno es una de las comidas más importantes porque nos va a dar energía, es la energía que nosotros necesitamos para arrancar el día. Entonces, si nosotros necesitamos energía, ¿qué es lo que vamos a necesitar consumir en mayor cantidad para empezar nuestro día? Y alimentos que nos aporten energía, como por ejemplo alimentos que nos aporten carbohidratos, ¿sí? Por ejemplo, almidones y azúcares. Pero yo voy a tratar de elegir, digamos, los de mejor calidad. Y si yo tengo que elegir, por ejemplo, un pan con manteca, quizá es más saludable comer un plato con avena, ¿sí? Que también me va a aportar carbohidratos, y es más saludable que comerme 5 panes con manteca. Y también, si también incluyo alguna fruta, también estoy aportando carbohidratos porque estoy aportando azúcar, ¿sí? Entonces uno también tiene que ir eligiendo dentro de las posibilidades cuáles son los alimentos más saludables. Y ahí también volvemos un poquito al primer tema que vimos, que fue el tema de la soberanía alimentaria, ¿sí? Que está relacionado, que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Se refiere a poder decidir cada persona qué tipo de alimentación va a llevar a cabo en su vida, ¿sí? Relacionada también con las costumbres, con la cultura de cada pueblo, de cada lugar, cuáles son las costumbres, cuál es la cultura. No es lo mismo la alimentación de un chino que la alimentación de un argentino. Digamos, el argentino está mundialmente conocido que nosotros consumimos mucha carne porque también somos grandes productores de carne. Hay otros países, otros lugares, otras culturas que, por ejemplo, no comen carne, ¿sí? Que su dieta está, como los orientales, más basada en cereales como el arroz, o que comen mucho pescado y no comen carnes rojas, porque son pueblos lugares que tienen costa, entonces viven de la pesca, no crían ganado, ¿sí? Entonces también tiene mucho que ver con la cultura, la alimentación, y con el acceso a los alimentos, ¿sí? ¿Cuál es el acceso? Yo puedo ser productor, pero quizá toda mi producción se exporta y no está disponible entonces para mi lugar. La soberanía alimentaria tenía que ver con eso. Ustedes cuando hicieron los trabajos pusieron muy lindas reflexiones, pero la mayoría de las reflexiones no eran propias. Entonces cuando hablamos de alimentación, también hablamos de tener acceso a la alimentación en el sentido de que sean alimentos saludables, que no estén tratados con pesticidas o que no sean cultivos que vienen genéticamente, de semillas genéticamente modificadas. Eso también es soberanía alimentaria, tener primero la información disponible de saber qué es lo que yo estoy consumiendo, de dónde viene, que muchas veces no lo sabemos de dónde vienen nuestros alimentos. Vamos y compramos. Bueno, saber de dónde viene ese alimento, si fue tratado con pesticidas, si fue tratado
con fertilizantes, qué tipo de fertilizantes, porque la planta todo eso lo absorbe y lo acumula. Entonces nosotros después cuando nos comemos estas bellas manzanas, que generalmente vienen todas enceradas, por más que la lavemos esa cera no sale, entonces muchas veces hay que pelarla, y al pelarla estamos perdiendo muchísimos nutrientes de la manzana, porque la mayor cantidad de nutrientes en general en la fruta y en la verdura se acumula en la cáscara. Entonces, eso es soberanía alimentaria. Tener la información para poder elegir y para poder decidir qué compro y qué no compro cuando voy al supermercado, más allá también de la parte económica, ¿no? De tener acceso a qué alimentos, porque por lo general los alimentos más baratos son siempre de menor calidad, no siempre. Hay grandes marcas también que están como demasiado infladas y no son a veces tan buenas como parecen en relación al costo. Así que bueno, en base a esto ahora vamos a trabajar. Besito.